El mensaje que tengo esta tarde se llama la apostasía. La apostasía. Rápidamente les doy el bosquejo. Voy a tratar en primer lugar de hacer un análisis de la geopolítica, de lo que está pasando en el mundo en 5 o 10 minutos. Va a ser importantísimo para que todos los que están dormidos todavía despierten y se den cuenta el mundo que estamos viviendo. En segundo lugar, voy a contestar la pregunta: ¿qué es la apostasía? Y finalmente, principales causas de la apostasía. Muy bien, veamos algunas condiciones del mundo rápidamente. Tuvimos una pandemia del 2020 al 2022-23 aproximadamente, y fue uno de los ensayos más grandes que Satanás ha planeado, ideado, organizado y desarrollado, porque así como cuando vino Cristo, Juan el Bautista era el antecesor y el que le pavimentaría el camino a Cristo, si es verdad que somos la última generación y que los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo, Satanás tiene que tener también sus precursores, y tiene que haber una pavimentación, una preparación, sobre todo psicológica y espiritual, de los seres humanos, para que cuando este hombre surja en medio de la política y los gobiernos mundiales, el mundo esté preparado para recibirle. Una de las cosas que eran necesarias para que el anticristo surgiera es la tecnología que estamos viviendo. El anticristo no podía venir en el siglo XX porque no teníamos la tecnología que había en aquel entonces. Tenemos una teología que ya vamos a hablar rápidamente de ella, que ha superado lo que el ser humano se podía imaginar. En segundo lugar, vimos la invasión de Rusia a Ucrania, que se encuentra en Ezequiel capítulo 38. Esta zona de Ucrania es la zona de Magog. En Ezequiel se profetiza una invasión de Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia, Etiopía e Irán en contra de Israel en los tiempos en que estamos viviendo. Pero dice la Biblia que Gog, el líder de esta invasión, va a ser el que va a dirigir a los magogitas. Y en la Biblia encontramos no los nombres que actualmente en Irán, por ejemplo, no aparece en la Biblia con ese nombre, aparece con el nombre de Persia, porque hasta 1935 se le cambió el nombre a Irán. En el 79 la República Islámica de Irán. Entonces la Biblia nos muestra Magog. Magog es la zona geográfica entre el Mar Negro y el Mar Caspio, al norte oriente de Europa, e involucra Ucrania, involucra Kazajistán, Kirguistán, Kuzikistán, Afganistán y todas estas repúblicas que se dividieron del comunismo en 1991. Ante nuestros ojos, este panorama, esta alianza de naciones profetizada hace 2700 años, está delante de nuestros ojos. Y este año la alianza se hace entre Rusia, China, Irán, y hace 3 semanas se une Arabia Saudita con el propósito principal de desbancar este año al dólar como la moneda que rigió desde la Segunda Guerra Mundial, los petrodólares. Desde la Segunda Guerra Mundial ninguna nación podía comprar si no era en dólares. Pues esto se acabó y esto va a hundir económicamente a Estados Unidos por los 33 trillones de dólares que tiene de deuda. En tercer lugar, entramos al transhumanismo. Personas completamente psicópatas que están propagando, estamos hablando de científicos, por el amor de Dios. Estamos hablando no de personas marihuanas, están peor que marihuanos, eso sí. Pero estamos hablando de personas, ¿verdad?, que se califican como científicos, como genetistas, que creen que se va a crear una raza superior. Porque ellos dicen que ahora con la tecnología y con la genética se puede, si somos el producto de una amiba y el resultado de una evolución, pues estamos en el tiempo de evolucionar. Y tenemos la tecnología para mezclar los ADN, el ácido desoxirribonucleico de los animales, de los murciélagos, de las aves, con el ser humano. Y fabricar un hombre araña, fabricar un Batman, fabricar un Superman.
Y eso es lo que están tratando de hacer a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Tenemos en tercer lugar el adoctrinamiento, o el cuarto lugar, de la ideología de género. Se ha comenzado a imponer en las naciones de Europa y ahora casi toda Latinoamérica, que vienen un grupo o una élite de personas multimillonarias que llegan a determinado país. ¿Cuál es tu deuda externa, Argentina? ¿Cuál es tu deuda externa, Colombia? Pues debemos $100 millones como un ejemplo. Te pagamos tu deuda, pero vas a imponer en todas las escuelas la ideología de género. Y es algo que ya es un adoctrinamiento general en más del 75% de las naciones del mundo. Enséñales a los niños que no son niños, que pueden ser niñas, y a las niñas que no son niñas, que pueden ser niños. Damas y caballeros, ¿dónde está la genética? ¿Qué nos dice la genética? Que la mujer, le preguntaron a la secretaria de salud de Estados Unidos, ¿nos podría usted decir que es una mujer? Vean ustedes la entrevista, no supo qué contestar. ¿Qué es una mujer? Es una mujer que tiene cromosomas XX. ¿Pero por qué no quiere contestar eso? Porque ahora hay muchos géneros. ¿Quién es un varón? El que tiene el cromosoma Y. Así que si tú tienes el cromosoma Y, eres varón. Y si tu mente te dice que no eres lo que genética y biológicamente eres, tu problema es mental. Los demonios han tratado de alterar tus neuronas y de cambiar tu identidad para confundir nuestro género, estupidizarnos, adoctrinarnos, haciéndonos creer que no somos lo que Dios nos creó, para confundir nuestro género, nuestra identidad. Y cuando un ser humano la pierde, el 65% de los operados en transgénero, ve las estadísticas en Estados Unidos, googléalo, se suicidan. El 65% de las personas que han tratado de cambiar su sexo se matan, tarde o temprano se quitan la vida. Tenemos en quinto lugar el aumento de la maldad y el satanismo. Escuchen esto. En los últimos premios Grammy en Estados Unidos, 2 transgéneros dirigieron todo este espectáculo. Sam Smith y Ken Petras, que son 2 personas transgénero, vestidos de diablos y cantando la canción Unholy, que significa sin santidad, e insultando a Dios. En los premios Grammy, el pasado Birmingham, en Inglaterra, hubo la ceremonia de apertura de los Juegos de las Naciones del Bienestar Común, representando a 72 naciones. Sacaron una torre, como la Torre de Babel. Qué coincidencia, vean ustedes. Y sacaron a un toro como una bestia. Y pusieron a puras mujeres semidesnudas, jalando con cadenas al toro, y todas las demás mujeres, como 300 o 400 mujeres, adorándolo al toro o a la bestia, como realmente que la bestia había nacido en el mundo. ¿Quién les dijo que en Apocalipsis 17 la bestia representa al anticristo? ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a unir todas las piezas del rompecabezas y nos da un panorama general que nos abre los ojos? En Boston, Massachusetts, se acaba de celebrar el Congreso de los Clubes Satánicos. Se llama SatanCon, de donde están estableciendo en todas las escuelas públicas de Estados Unidos y centros satánicos. Y están las fotos, vistiéndolos a los niños con cuernos, el maestro con unos cuernos, y mostrándoles a los niños, sentándolos alrededor de un pentagrama para adorar a Satanás. En Nueva York se levantó una estatua gigantesca para honrar a uno de los miembros, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la señora Ruth Bader Ginsburg, que es la promotora principal de los abortos en el mundo. Por el amor de Dios, normalmente antes se levantaban estatuas para conmemorar a héroes de la guerra o etcétera, pero ahora para personas que han comenzado a pavimentar el camino para el asesinato de millones de niños.
Esta estatua tenía muchísimos cuernos en la cabeza y de brazos y pies tenía tentáculos para honrar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, promotora de los abortos en el mundo. En penúltimo lugar, Estados Unidos, ante nuestros ojos, no aparece en este libro que es la Biblia. Si realmente va a surgir el anticristo, no puede estar Rusia ni puede estar Estados Unidos compitiendo con el anticristo. Vemos nosotros claramente que va a ser imposible que ante el debilitamiento económico, moral, nunca un gobierno norteamericano jamás había estado tan depravado, tan degenerado, tan perverso y tan malvado como la actual administración en los Estados Unidos de Norteamérica. Y va a caer porque tiene que caer, va a quedar Rusia y va a quedar China, que se van a ocupar del área oriental, del Asia y el Medio Oriente. Y encontramos en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, en Daniel 11, 45 en adelante, que cuando el anticristo oiga a los reyes del oriente que vienen del norte, será con la confederación política que va a usar China y Rusia, que sí aparecen en la Biblia en las naciones de los últimos tiempos. Y finalmente tenemos nosotros también claramente en la Biblia dos entidades, Israel y la iglesia. Cuando tratamos de confundir a Israel con la iglesia, comenzamos a desviar nuestra teología. Como hay actualmente una enseñanza que se llama la teología del reino, donde la iglesia va a conquistar el mal y vamos a conquistar el mundo antes de que venga Cristo. Sin embargo, Israel es el pueblo de Dios el Padre, la iglesia es el pueblo de Dios el Hijo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La entidad de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, bautizados todos por el mismo Espíritu, regenerados por el mismo Espíritu, formando parte del cuerpo de Cristo, no existía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba como en la iglesia, en los hombres bajo el Antiguo Testamento. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque vamos a ver claramente que cuando venimos a la escatología o a las profecías de la Biblia, los tiempos finales hay que diferenciarlos de la iglesia y los tiempos finales de la iglesia. Los tiempos finales de Israel terminan con la segunda venida de Cristo en los 7 años de la tribulación, para cumplir las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, 24 al 27. El fin de la iglesia termina con el arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento venga, toda la iglesia es sacada, o aquellos que fueron regenerados por el Espíritu Santo, personas arrepentidas que siguieron a Jesús, apasionados por la verdad, que ganaron las almas, que fueron realmente transformados por un poder sobrenatural, son los que van a irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces el mundo va a quedar no desamparado. Dios va a levantar 144,000 judíos. Apocalipsis 7, que son los encargados de terminar lo que la iglesia nunca terminó, porque la iglesia terminará en la apostasía. Y es el tema que quiero desarrollar a continuación. Este es un tema que es muy triste, porque es muy importante también entender que aunque sabemos que la iglesia las cosas en el mundo no van a mejorar. Las cosas van a empeorar para el mundo. Para los que seguimos a Jesús, el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando el mundo se oscurezca, en nosotros resplandecerá la luz. Esta es la importancia ahorita de traer este libro día y noche en el cuarto, en tu baño, en tu carro, meditarlo o estudiarlo. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a sostener en el mundo que vamos a enfrentar. Antes quiero decirles que la Biblia dice en Mateo 24:12 que el amor de muchos se va a enfriar. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, que en los últimos tiempos muchos apostatarán
de la fe. Según de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, porque quiero decirles, dice Pablo a Tesalónica, que el anticristo no va a aparecer. Antes tiene que venir la apostasía, el hijo de perdición, para que pueda aparecer y hacer su entrada al mundo el anticristo. Ahora, hay dos clases de apóstatas. Qué importante es esto. Dos clases de apóstatas: los que nunca fueron salvos y los que son salvos, pero que se apartan, cristianos que son cristianos y que se apartan temporalmente muchas veces del camino. Veamos claramente en el Evangelio de Juan capítulo 6, y vamos a tomar el principal ejemplo, que es Judas Iscariote. Dice Juan 6, versículo 64. Dice Jesús: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Cuando Jesús comenzó a escoger a los apóstoles, Él no escogió a ninguno. El Padre le dijo: escoge a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, y a todos los que escogió Jesucristo sabía. Y cuando Él escoge a Judas, claramente lo dice el versículo 70. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de vosotros es el diablo. O sea, era deliberado el plan de Dios, que tiene otra explicación, que formaría parte de este grupo de personas que no estarían todos realmente con Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 12, la oración sacerdotal. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Es la palabra apolumi, que significa ninguno de ellos fue condenado al infierno o destruido, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Veamos ahora en la segunda carta de Pablo rápidamente también, que el apóstol Pedro nos explica claramente a estos apóstatas que nunca fueron salvos, pero que formaron parte de la iglesia como la cizaña que Satanás siembra en todas las iglesias del mundo. Segunda de Pedro 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en el pasado, escuchen, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, en el pasado hubo falsos profetas, falsos maestros, que en la iglesia va a haber exactamente lo mismo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Está hablando de personas que pertenecen a la iglesia, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, o sea, la poleia, la destrucción, el juicio final, no se tarda. Está diciendo el apóstol Pedro: estos que están en la iglesia, muchos como maestros, muchos como pastores, muchos como apóstoles, muchos como profetas, no son lo que son. Y están condenados al infierno porque entraron encubiertamente a tratar de desviar a la iglesia. Vean ustedes estas frases tan importantes. La condenación no se tarda. Luego en el versículo 9, serán castigados en el día del juicio. Versículo 12, perecerán en su propia perdición. Versículo 14, más duro, son hijos de maldición. Versículo 19, son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado
vine a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, mucha atención. Les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Todas estas personas del capítulo 2 de 2 de Pedro eran apóstatas que se habían metido a la iglesia y que nunca fueron salvos. ¿Por qué usa un proverbio de Salomón el apóstol Pedro? Les ha pasado lo que al perro. El perro vomita, y ustedes saben, los que tenemos animales, que vuelve a comerse el vómito. ¿Por qué lo hace? Pues porque es perro. Tendría que llegar a ser gato, conejo, para no hacer lo que su naturaleza le implica. Y el puerco, oink, 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 lo sacas del lodo, le echas Chanel, le pones champú y regresa al lodo porque es su naturaleza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que todas estas personas nunca su naturaleza fue cambiada. Por eso entran, conocen, les gusta la Biblia, van el domingo, etcétera, etcétera, por un tiempo. Viene la pandemia, miles de cristianos ya nunca regresaron. Pastores que tampoco regresaron, iglesias que cerraron. Y comienza Dios a meter la escoba, usándolo para nuestro bien, para comenzar a limpiar la iglesia. Estas personas nunca fueron cristianas. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, de donde salieron, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y por eso está en debate la famosa doctrina de que si se pierde la salvación o que si no se pierde la salvación. Oye, hermano, pero es que este hermano estuvo 10 años y pues perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca fue salvo. Nunca tuvieron la regeneración del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Vayamos al libro de Judas antes de Apocalipsis, para que no se vayan a Génesis. Dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado. Toda la carta de Judas es para prevenir de los que entran a la iglesia, que se dicen cristianos, pero son los apóstatas que nunca fueron salvos. Muchos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí me han dicho, oiga hermano, pero usted predica la gracia y que no se pierde la salvación. Bueno, pues digo, como no se pierde la salvación, voy a hacer lo que me da la gana. Eso es tomar como libertinaje la gracia de Dios, porque Gálatas capítulo 5 dice, a libertad fuimos llamados, con la única condición que no usemos esta libertad como ocasión para la carne. Entonces si tú dices, como no pierdo la salvación, me voy a portar mal, no eres cristiano. Porque el que es cristiano realmente se humilla delante de Dios. Señor, ya la regué, regresé al alcohol, pero como soy cristiano, Dios al que ama, disciplina. Hebreos 12. Y Dios azota a los que son verdaderamente cristianos. Dios no deja a un cristiano que se aleja 6 meses. Muchos en mi familia yo tengo personas que caminaron con nosotros, se convirtieron con nosotros, y muchos se alejaron por X razones, pero regresaron y de la oreja, porque Dios los regresa al corral y métase otra vez al corral. ¿Por qué? Porque eran salvos. Pero si tienes ya mucho tiempo que te has alejado y no te ha pasado nada y sigues divirtiéndote, la Dolce Vita y por aquí y por allá, no es verdad que nunca fuiste salvo. Nunca hubo un arrepentimiento profundo en tu vida. Nunca hubo un deseo de leer las palabras. Nunca sentiste la dependencia de vivir en la palabra de Dios. Ahora veamos los que son salvos, pero que se apartan temporalmente del camino. Vean qué clara es la Biblia. Dice la Biblia en 1 Corintios, veamos un primer ejemplo, capítulo 5, de un muchacho, 1 Corintios 5, que vivía
en fornicación parece que era su suegra, el chulis. Y Pablo se entera de que hay un muchacho en la iglesia donde los líderes no lo están disciplinando, ni lo han sacado de la iglesia, ni le han leído la cartilla y le han dicho: si sigues así, te vas de la iglesia. Entonces Pablo les manda una carta a estos líderes, y él, teniendo conocimiento de este caso, les dice el versículo 5: el tal se ha entregado a Satanás. Escuchen: para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este muchacho iba a morir, pero como era salvo, iba a ser destruido. Y vamos a ver que se llama el pecado de muerte. Lo vamos a demostrar en muchos versículos. El pecado de muerte es cuando un cristiano verdadero, estamos hablando de los que son regenerados, insiste en vivir en pecado y el camino de Dios es blasfemado por él, entonces Dios te lleva a casa antes de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que hay cristianos que van a morir antes de tiempo porque nunca quisieron, como eran cristianos y Dios sabe que no se iban a arrepentir, prefiere llevárselos. Y allá nos vemos, y allá te voy a dar en el tribunal de Cristo tus buenos cueros. Esta persona no podía perder la salvación, aunque muriera como fornicario. Había caído en la fornicación, no se había arrepentido, pero como era regenerado, Dios se lo llevó. 1 Corintios capítulo 11. En la cena del Señor, los corintios la convirtieron en un bacanal y comenzaron a tomar el pan y la copa, el vino, como si fuera un juego, como si fuera una posada o como si fuera una fiesta. Y Pablo se enoja muchísimo y les escribe a esta iglesia y les dice, versículo 27, 1 Corintios 11: de manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, o sea, significa sin respeto en el original griego, que te la tomas como si fuera una Coca-Cola o el pan como si fuera una concha de la tía Rosa, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pausa. El juicio nunca es para los no cristianos. Dios es el que ama disciplina, estamos bajo el Nuevo Testamento. Entonces, si Dios va a juzgar a alguien, es porque es cristiano, porque el juicio comienza, 1 Pedro 3, en la casa de Dios. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Y si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cantidad de cristianos en Corinto comenzaron a enfermarse y a morir antes de tiempo porque no querían arrepentirse de sus pecados. Pero como eran salvos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que se los tuvo Dios que llevar antes de tiempo. Veamos ahora en Santiago capítulo 5. La Biblia de Dios no es de interpretación privada. Tenemos que poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, comparar escritura con escritura para poder determinar claramente una doctrina. Y aquí vemos nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 19 y el 20. Pongan mucha atención, hermanos. ¿A quién le está hablando? ¿Perdón? Tenemos que ver claramente la Biblia, hermanos, a los cristianos. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa salvará de muerte un alma? Que si tú a un cristiano que conoces, a tu compadre que supiste que se emborrachó ayer en una fiesta, o conoce un muchacho que anda fornicando con su novia, o tú eres su amigo y vas y lo reprendes y le dices, verdad, lo que estás haciendo no es ante los ojos del Señor,
y logras que se arrepienta, salvas que Dios se lo lleve antes de tiempo al cielo. Lo salvas de muerte física, no de muerte eterna. Porque un cristiano no puede pasar en condenación eterna jamás. Tenemos la vida eterna de Dios. Y finalmente, el apóstol Juan es el que sella todas estas enseñanzas en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es el que está hablando Santiago, el de los Corintios 5, el de los Corintios 11. Si tú ves si algún cristiano comete pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. En otras palabras, yo he tenido en mi caso particular personas que tal vez yo sé que son cristianos y yo oigo, no ha regresado a Cristo, fulano de tal no ha regresado, y oro por él. Y de repente pasa el tiempo, en la lista de personas que todos tenemos que tener para orar por ellos, ya no me pone el Espíritu Santo orar por esa persona. Y pasa un mes, 2 meses, ¿supiste lo que le pasó a fulanito? No, se estrelló en su motocicleta, se fue al barranco en un coche, le dio una embolia cerebral, se murió de COVID. No significa que todos se mueran de COVID, significa eso, ¿verdad? Pero Dios cualquier cosa lo usa para llevarse a esa persona al cielo. ¿Por qué? Porque es preferible que Dios te lleve al cielo antes que sigas dando un mal testimonio al mundo diciendo soy cristiano y que vivas una vida doble. Veamos algunas causas de la apostasía y la primera es negligencia de la palabra de Dios. ¿Por qué hay cristianos que se alejan de Dios? ¿Por qué hay cristianos que comienzan? Porque la palabra apostasía significa alejarse de Dios o alejarse de la verdad o alejarse de la fe una vez dada a los santos. Es lo que se llama, es la palabra griega apistemi, con ph intermedia, apisteme, separarse, dejar el camino, en otras palabras, brincarte las trancas del rebaño y meterte al bosque donde están los lobos. No hay más que un destino, la muerte, los lobos te van a comer, el mundo te va a comer. Entonces hay cristianos, ¿verdad?, que comienzan a tratar o se brincan las trancas simplemente porque no han entendido que este libro nos fue dado para sostenernos. No solo de pan vivir el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo antes de ser cristiano comía porque es alimento a mi cuerpo, bebía porque es alimento a mi sangre. Entonces me sostenía físicamente del alimento físico. Pero ahora que soy cristiano, nunca me imaginé, porque la Biblia me revela que somos espíritu. Espíritu, sí, aparte de tu alma tienes un espíritu. Y ese espíritu necesita alimento. Y es la parte más importante de tu vida. Y el único alimento que hay para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si tú dejas de alimentarte con esto, ¿qué pasa? Te comienza a marchitar. Comienzas a tener ideas que no tenías antes. Comienzas a ver mujeres que no deberías de ver. Comienzas a ceder a las tentaciones de tu novio que te está acariciando y se pasa con las caricias y no le das una bofetada y le tumba los dientes. Comienzas a hacer cosas con tus amigos, con tus compadres, a ir a fiestas que no deberías ir, a discos que no deberías ir. ¿Y por qué? Porque no tienes la fuerza. Viene una tentación y caes en adulterio o caes en fornicación. ¿Por qué? Porque no has entendido que no tenemos fuerzas inherentes de nosotros para sostenernos. Somos demasiado débiles. Han hablado los conferencistas de esta situación. Dice la Biblia, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Hagan de cuenta que esta bocina es donde yo voy a estar plantado. Y esto, donde un árbol que está plantado, donde hay un río, es lógico que siempre dé hojas y que esté fructificando. Es lógico.
Porque el árbol no tiene vida en sí mismo, tiene que estar sacando del agua, de la tierra, el oxígeno y todo, del sol afuera, para que pueda dar fruto. Entonces nosotros tenemos que estar plantados en la Biblia. Y si la Biblia es donde yo estoy plantado, donde día y noche me levanto en la mañana, paso tiempo con Dios, memorizo 2 o 3 versículos. Señor, examíname, Padre, le dije mal a mi esposa, hazme más sensible al pecado. Antes de acostarme, vuelvo otra vez. Hay una promesa que le dice Dios a Josué: si tú haces esto, Josué, que de día y de noche. Hermana, pero ya a las 12 del día, o que la canción, de día y de noche. Hermano, es que yo a las 3 de la tarde, ¿vas a discutir con Dios o vas a hacer tú las reglas? No levante nadie la mano. Y me dirijo a los líderes, nadie levante la mano. Tú eres una persona, examínate en este momento y sé sincero delante de Dios. Es verdad que de día y de noche tienes el hábito y la disciplina de vivir en la palabra. ¿La lees? No levanten la mano, no sean presumidos. Es importantísimo que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, estamos viviendo a nuestras propias fuerzas, que no tenemos ninguna. Ahí comienza la apostasía y el alejamiento de la verdad. En segundo lugar, una raíz de amargura. Hebreos 12:15. Un cristiano amargado es un cristiano derrotado. Un cristiano amargado no entra a la tierra de Canaán. Un cristiano amargado, que me violaron, que me robaron, me persiguieron, no me han dado el reconocimiento en la iglesia que yo creí que me iban a hacer, yo creía que iba a ser pastor, o etcétera, etcétera. Un cristiano que alberga en su alma resentimientos negativos, inmediatamente la amargura es el veneno más grande para el espíritu. Vean ustedes las consecuencias de lo que dice Hebreos 12:15. Una persona con resentimientos o amargada bloquea la gracia de Dios. Bloqueas el contacto, te desconectas con Dios. No es verdad, dice 1 Juan, el que diga que está en pecado y tiene comunión con Dios es un mentiroso. Y tú puedes ser pastor y decir, no, yo sigo con Dios y leo la Biblia y todo, sin que te des cuenta que ya el Espíritu Santo no te está dirigiendo, y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en la carne, porque la carne es muy consagrada. La carne es muy consagrada. Los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, el hecho que dejes de hacer muchas cosas y que creas que eres cristiano, pero tú tienes resentimientos en tu corazón, te vuelves un mentiroso, porque el pecado engaña. Te estás engañando, estás viviendo una vida completamente doble y falsa. Número 3, el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dijo que no podíamos servir a 2 amos. No puedes estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo estar pensando en hacer negocios para hacerte rico o para tener entradas extras a tu ministerio. No puedes. Ninguno que milita, según de Timoteo, no se enreda en los negocios de la vida. Entonces, es increíble la cantidad de líderes espirituales que están tratando de hacer negocio y han convertido el canto, la predicación, en negocio. Yo me he cansado de decirles las experiencias que hemos tenido. Me han hablado para invitarme a diferentes partes, diferentes naciones, y una vez me dijeron, queremos que venga usted a esta cruzada, me reservo el nombre también de la nación y de los pastores, y me dijeron, hermano Alducin, queremos usted aquí 3 días, ¿cuánto nos va a cobrar? Así me preguntaron el presidente de la alianza, una muy famosa aquí en Latinoamérica. Le dije, ¿de qué me está usted hablando? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar usted? ¿Y quiere usted hotel 5 estrellas, una limusín que lo recoja, eso con uvas en la mañana para desayunar y que tenga 2 damas que la acompañen a todos lados? Le dije, bueno, ¿qué soy?
Ricky Martin? Oye, hermano, le dije, mire, yo no sé por qué usted me ofrece eso, pero que quiero decirle algo. Yo no voy para que ustedes me den. Si después de mis servicios, si ustedes me pagan mi avión y mi hotel y mi comida, estoy contento. Y si me quieren dar ofrenda, dénmela. Y si no me dan ofrenda, me regreso igual de contento a México, porque no dependo de ustedes, dependo de aquel que dice, no te dejaré ni te abandonaré. ¿De quién estamos dependiendo? Dios nos va a probar, ¿eh? ¿De quién estamos dependiendo? ¿A quién miras para tu sustento? ¿A quién estamos mirando para nuestro sustento? ¿A los hombres? ¿Lo que nos pueden dar? Si te corren del trabajo, ¿crees que Él es el proveedor, el que te contrató para el trabajo? ¿O tus convicciones delante de Dios? El amor al dinero. En cuarto lugar, no tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia continua que Dios nos observa las 24 horas del día. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139, del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, todos mis caminos. Desde que me levanto hasta que me acuesto, te son conocidos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Temer a Dios es saber que te está viendo cuando nadie te está viendo. Muchos de ustedes hacen lo que hacen cuando nadie los ve, porque ya perdieron el temor de Dios. Nadie me ve. José estaba en un palacio con la esposa de Potifar, le decían la leona de Tlacomulco. Pepillo, ven para acá, y lo jalaba y le quitaba y nadie lo veía, no había nadie en el palacio. Y José responde, ¿cómo había yo de meterme contigo y perder el temor de Dios? El día que creamos que porque nadie nos ve, hacemos las cosas a escondidas, o nadie me ve, ahorita puedo ver un canal de pornografía. O cuando viajamos en el hotel y estamos solos, somos atacados por cientos de demonios para que podamos tener o ver pornografía. Cuando hacemos eso, ¿por qué lo hacemos? Porque no tenemos temor de Dios. Y cuando comienzas a tener temor de Dios, porque sabes que Dios nos ve, nos examina, sabe lo que piensas, lo que soñamos, todos nuestros caminos le son conocidos, vivimos delante de Él en santidad. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde todo absolutamente en la vida. Y finalmente, la apostasía viene en hombres sin carácter, que no tienen una vida disciplinada para estudiar la Biblia. Un pastor debe pasar 5, 6, 7 horas diarias, con concordancia, diccionario bíblico, comentarios, estudiando, buscando raíces, leyendo libros cristianos. Un cantante de ópera, Bocelli vocaliza 5 horas diarias, Pavarotti 6 horas diarias vocalizaba. Renata Callis, María Callas, los cantantes de ópera, todos, un karateca cinta negra tiene que practicar 4 o 5 horas diarias, pianistas, cantantes. Y nosotros que servimos a Dios, creemos que estamos en cualquier cosa cuando estamos atacados en un mundo espiritual. ¿Qué alimento le puedes dar a tu familia, a tu iglesia, cuando no tienes tiempo para Dios? Y tus sermones ya son los de hace 3 o 4 años, que te los fusilaste no sé de quién. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo para Dios. Personas sin amor por las ovejas, profesionales del ministerio. ¿Cuántos pastores están simplemente por el sueldo y no por el amor a la obra de Dios? Y Dios nos prueba los motivos por los cuales estamos sirviendo a Dios.
sin amor por la esposa y la familia. Les decía en la comida ahorita a los pastores, entramos a muchas iglesias y la esposa por allá, el pastor por acá y las ovejas. Oye, yo ni siquiera sabía que estaban casados. Nunca los ven de la mano, nunca los ven juntos, nunca los ven caminar, nunca ven que el pastor pellizque de vez en cuando a la esposa, que se dan besitos de vez en cuando. No se puede vivir una vida sin amor por la esposa, sin tenerla como reina, sin saber que es importantísimo que el matrimonio es dos juntos persiguiendo el mismo objetivo. Nada de que yo soy espiritual y mi esposa se quedó. Pues te vas a esperar a que levantes a tu esposo, porque tú no puedes caminar solo sin tu esposo, y te vas a tener que esperar, ministrarla a ella o arreglar algún asunto, alguna raíz de amargura que tenga contra ti, porque es importantísimo que los dos caminemos juntos. Y finalmente, ¿verdad? Con amor a la popularidad. Como decía Chuy, siempre predicadores que siempre quieren hacerse graciosos sin contar chistes. Digo, no está malo contar chistes de vez en cuando, ¿no? Pero cuando ya el sermón es de 50% de chistes y ves la actitud del predicador que, oye, tengo aquí 2 años en la iglesia, no he oído al pastor un mensaje del arrepentimiento. Nunca ha predicado contra el pecado, nunca ha predicado contra el juicio final, nunca ha predicado del rapto, nunca ha predicado del infierno. Ten cuidado en la iglesia en que estás, porque son cristianos o son líderes espirituales que están tratando simplemente de agradar a la gente. Ahora finalmente hay un gran movimiento que se llama el movimiento ecuménico, donde el Papa comenzó con Pablo II en la ciudad de Isis, en Italia, junto a brujos, hindúes, mormones, musulmanes, zoroastristas, etcétera, etcétera, para reunirlos a todos a una sola religión y estar bajo el paraguas del Vaticano. Murió el Papa Juan Pablo II. Francisco viene todavía con más hambre, porque ahora él quiere imponer el globalismo en las iglesias. Y cuando decimos, es que nos invitaron a una reunión al Vaticano, mira, me han preguntado, ¿yo voy al Vaticano? Claro que lo voy a ir, y lo primero que le voy a decir a Francisco es arrepiéntete. Yo no vengo aquí, ¿verdad?, a decirte ni que a salir para que estoy retratado como una celebridad. Si yo pierdo mis convicciones y me vendo y comienzo a buscar popularidad simplemente para que me digan como Francisco, o para ganar a más católicos que se visiten más a YouTube, o para vender mis libros, me estoy prostituyendo el llamado que Dios me ha hecho. No nos vendamos. Somos hijos e hijas de Dios, somos líderes de Dios. No nos rebajemos a lo que el mundo, a la corrupción que el mundo está, que por cualquier plato de lentejas venden completamente su ministerio. Y fuimos llamados para vivir en la verdad, ser apasionados por la verdad, morir por la verdad y predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, que nos ha santificado mediante el Espíritu Santo, salpicados con la sangre de Cristo, para obedecer la fe, para obedecer la verdad, para seguir el camino de la santidad. Y si me invocáis, dice el Señor, si me llamas Padre, es importante que andes bajo el temor durante todo el tiempo de tu peregrinación. Siempre recuerda el enorme, incalculable precio que hizo mi Hijo en esa cruz. Fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no le estimamos. Mas ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido. Mas Él, como una oveja, no abrió su boca. Como una oveja fue al matadero, para que en esa cruz pudiéramos comprender la enormidad de la altura y la profundidad y la anchura del amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Que si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas sin que nosotros se las pidiéramos? Gracias, Señor Jesús, por tan grande sacrificio, por tu sangre preciosa que nos limpia de toda maldad. Y en esta tarde hay muchos de ustedes que me escuchan o a través de los medios de comunicación y redes sociales, que tal vez nunca en tu vida te has arrepentido, nunca te has dado la media vuelta para volver en contra del camino que llevas hasta este momento. ¿Por qué no lo has hecho? Porque para que tengas el poder de volverte a Dios, necesitas arrepentirte. Y si Dios ve tu arrepentimiento y le dice: Señor, ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, ya no quiero seguir el camino en el que estoy caminando, ayúdame, ten misericordia de mí, pecador. Dios, que es grande en misericordia, te abre los brazos y te dice: ven, acércate a mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Si en esta noche puedo yo arreglar mis cuentas con Dios. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Cree que en esa cruz Cristo pagó por ti con su sangre preciosa, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa de mis maldades, porque creo pagaste por ellas en la cruz. Y como creo que resucitaste, Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador de mi alma, y viviré tranquilo de aquí en adelante por saber que el día que yo muera, de cualquier cosa que tú me llames, moriré en paz, porque tus ángeles me estarán esperando al pie de mi cama para reunirme contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que estamos en esta serie titulada El misterioso rapto de la iglesia. Ojalá que puedan ustedes haber ya entrado en las series anteriores y en las conferencias anteriores, para que ahorita que yo continúe con esta serie, pues tú no te pierdas. Es como entrar a una película a la mitad. O sea, si una película no la ves desde el principio, no vas a entender la forma como se desarrolla el trama, o el diálogo, o el drama, o lo que sea, ¿verdad? Así es con la Biblia.
Si tú antes no tienes la diligencia y la perseverancia de estar entre semana estudiando la palabra, oyendo la palabra día y noche, cuando vas manejando, antes de acostarte, dormirte con la palabra, no puedes avanzar en la vida. Y quiero decirles que se viene como un tsunami. Los vientos que están soplando contra el mundo vienen con una maldad inimaginable. El mundo está verdaderamente a la orilla de un abismo. Y hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver en primer lugar que esta doctrina del rapto de la iglesia es una doctrina que ha sido controvertida, atacada, calumniada, y han llegado inclusive a decir, ¿verdad?, tantas voces que oímos en las redes sociales y en el mundo, y espíritus engañadores que están por todos lados impidiéndonos que lleguemos al conocimiento de la verdad, que ni siquiera está el rapto en la Biblia. Otras versiones que he escuchado es que lo inventó un hombre llamado John Derby hace 2 siglos, porque antes de hace 2 siglos nadie había predicado el rapto. Y esto históricamente es muy fácil de debatir, porque tanto Eusebio como Irineo, padres de la iglesia, mencionaron el rapto. Así que esta corriente de pensamiento que el rapto antes de 2 siglos, hasta que John Darby y la Biblia Scofield pusieron de moda, pues es absurdo, ¿verdad? Porque más que cualquier otra cosa, cuando hablamos de esta manera, estamos poniendo en duda el carácter de Dios. Así que cuando alguien dice, es que el rapto no existe, ni está en la Biblia, o fue inventado hace 2 siglos, bueno, arráncale a la Biblia las páginas donde se menciona claramente esta doctrina que se llama el arrebatamiento de la iglesia, para que estés contento y sigue leyendo el Calimán. Entonces tenemos que ser realistas, ¿verdad? Tenemos que ya cobrar conciencia de lo que es verdad y lo que no es verdad. Ya muchos cristianos tienen que tener ya el discernimiento de poder distinguir la verdad del error, lo que es mentira, lo que es falso, lo que es amargo, lo que es dulce, porque si no llegamos a ese punto ya de poder definir y poder claramente decir esto no es o esto sí es, pues entonces es una mente reprobada, una mente que no ha sido restaurada. Y aunque te digas que eres cristiano, realmente cuando venga Cristo no te vas a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y desgraciadamente muchas personas en la iglesia van a caer como las opiniones que hubo ahora con los Juegos Olímpicos en París. La esposa del presidente Biden dijo, qué maravilloso apertura de los Juegos. O sea, una persona que se expresa así, cuando el deporte lo mezclan atacando una religión, pues es una persona reprobada de la mente. Cuando dicen, es que esto es arte, o sea, llamarle arte a la última cena con una señora gorda, transgénero, judía por cierto, con un niño y con una persona detrás con sus órganos genitales de fuera, y llamarle eso arte y tratar de corromper de una forma tan inmoral y desprestigiar más que cualquier otra cosa al cristianismo. ¿Qué tiene que ver con el deporte, verdad? ¿Por qué no desprestigian al hinduismo? Pregúntate esto. O al Islam, o a cualquier otra religión. ¿Por qué tiene que ser el cristianismo el centro del ataque? Ahora tenemos algo de comprensión, porque si realmente el cristianismo contiene la verdad y existe una entidad espiritual que se llama Satanás, es lógico que su principal meta y blanco sea la verdad. Tratar de evitar que la verdad sea escuchada en el mundo. Y esta es la razón, porque Madonna agarra la Biblia y la comienza a arrancar, o cantantes de rock pesado, de heavy metal, atacan a Cristo, se revuelcan en la sangre con Cristo. ¿Por qué no lo hacen con Mahoma, con Zoroastro, con Mahatma Gandhi, con cualquier otro líder religioso? ¿Por qué siempre es la Biblia y el cristianismo
el centro del ataque. Pregúntate eso, porque es la verdad. Y el diablo odia la verdad. Él vino para robar, matar y destruir. Y eso nos pone ya en guardia para que podamos, como soldados de Dios, presentar defensa contra toda especulación y toda filosofía que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, el apóstol Pablo comienza a definir y a revelarnos una nueva doctrina que se llama el rapto de la iglesia, que no existía, que no era conocida en el Antiguo Testamento. Todos ustedes como cristianos saben que cuando en el Nuevo Testamento vienen a revelarse los misterios, la palabra misterio, musterión, en el griego significa, apúntalo, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, viene Cristo, por ejemplo, en Mateo 13, y dice, he aquí un misterio, la parábola del sembrador. Cuenta una historia, un sembrador, una semillita, unos pajaritos, y nadie entendió lo que había detrás de esta historia que se llaman parábolas tan sencillas, con un lenguaje sin ningún tecnicismo, ninguna palabra o términos científicos o tecnológicos modernos. Y cuando Jesucristo se voltea a los discípulos en Mateo 13, les dice, ellos no entienden, pero a ustedes, ahora de aquí en adelante, he venido del cielo a abrirles el entendimiento para que comiencen ustedes a comprender la dimensión invisible que el mundo no puede comprender con el más grande intelecto que puedas tener o con todos tus grados académicos que puedas tener. Cuando vienes a la Biblia, te estrellas, chocas contra la palabra de Dios, porque se necesita para comprender el mundo espiritual al autor de la Biblia y el que vino a revelarnos la mente de Dios. ¿Cómo se llama esta persona? El Espíritu de verdad. Entonces tú necesitas el Espíritu de verdad de Dios para que comiences a entender lo que no entiendes con tu mente desarrollada intelectualmente tal vez. Entonces puedes ser un gran politólogo, experto en política, experto en filosofía y letras, experto en diferentes letras, etcétera, etcétera, sin entender las cosas de Dios. Y por eso el mundo se encuentra como está. Y por eso atacan el cristianismo, y el blanco es el cristianismo, porque no lo entienden y se ven imposibilitados a poder atacar o a poder derribar las verdades del cristianismo, y entonces, enojado el mundo contra nosotros, nos agreden. Pero realmente al que están agrediendo es a Dios, no a nosotros. Jesús lo dijo en Juan 15, si el mundo los aborrece, es porque a mí me aborrecieron antes. Muy bien, entonces encontramos en la Biblia misterios en el Nuevo Testamento. Efesios 3, dice Pablo, vengo a revelarles el misterio de la iglesia, otro misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. En el Antiguo Testamento no existía una entidad llamada la iglesia, o sea, un grupo de personas que iban a ser unidas al Hijo de Dios, unidas a Cristo, y se iba a formar un cuerpo donde Cristo sería la cabeza y nosotros sus miembros. Este cuerpo donde un cristiano o una persona se une con Jesucristo, eres miembro de una familia que se llama la iglesia. Entonces la iglesia no es este techo, la iglesia no es entrar a un templo y cállense porque aquí está Dios, como en el Antiguo Testamento y como la religión católica lo enseña también. Yo recuerdo cuando éramos niños, yo fui acólito y monaguillo, y hasta los 13 años quería yo ser cura. Y pues tuve que aprenderme en latín las respuestas, porque antiguamente los acólitos éramos uno a un lado y aquí estaba el cura, ¿verdad? Y cuando él entraba al altar, levantaba y decía, introigo al altar de Adrián Culetifica Juventud de Meam. Y le contestábamos nosotros, los acólitos,
porque todo era así, todo era en latín. Y la gente ni en lenguas podían entender. O sea, era un idioma completo. O sea, lo hicieron a propósito para que la gente no lo entendiera ni lo que estaba pasando. Entonces, cuando él levanta el cáliz, está diciendo en el latín, levanto este cáliz y se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, una vez que él hace mágicamente la conversión, saca las hostias, se las da a cada persona y les dice, este es el cuerpo de Cristo. O sea, al tomar la hostia nos decían que estábamos recibiendo literalmente a Cristo, con el único problema que se te salía el próximo domingo y lo tenías que volver a tomar. Cuando vienes a la Biblia, Jesús dijo, he venido para que tú puedas tener la vida eterna, y el momento en que tú me recibes, para toda tu vida, estás sellado con el Espíritu Santo. No necesitamos cada domingo estarlo invitando a nuestra vida. Es una vez y para siempre. Entonces la iglesia era un misterio, porque en el Antiguo Testamento era un pueblo, un reino que se llamó Israel, que Dios los mandó para que dieran testimonio de sus leyes morales, sus leyes civiles y sus leyes de la santificación. Israel fracasó rotundamente, porque cuando el Mesías viene, lo rechazan, lo crucifican, y todavía Israel hasta este momento se encuentra bajo una grande maldición. Entonces, cuando hablamos nosotros de Israel, tenemos que tener cuidado de qué personas estamos hablando como Israel, porque dice la Biblia en Romanos 2, Romanos 4, etcétera, etcétera, que un judío no es el que desciende de Abraham, sino el verdadero Israel son los judíos que han aceptado a Yeshua. Y en ese momento, ese judío, aunque sea étnicamente, pasa a la familia de Dios, y la iglesia ya no es judío, ya no es griego, ya no es gentil, ahora todos somos un cuerpo. Pero el plan de Dios nacional para Israel no ha fracasado. Romanos 9, 10 y 11. Cuando venga el Mesías en la tribulación y se conviertan todos los judíos, los que lo van a aceptar, ese es el Israel por el cual Dios mantiene como un remanente, como dice Romanos capítulo 11. Entonces damos lectura al versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. He aquí les digo un misterio. Quiero en este momento, dice Pablo, darles a conocer algo que nadie conocía. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Lucas, ni Mateo, ninguno de los apóstoles recibió esta revelación más que el apóstol Pablo. A él fue a quien Dios escogió para darle a conocer el misterio de lo que vamos a leer. He aquí les voy a contar algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es Pablo?, nos preguntamos, y la respuesta es que no todos vamos a morir. ¿Cómo? La palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como un intercambio para la palabra muerte. ¿Pero por qué se usa dormir? Porque hoy en la noche me acuesto y cierro mis ojos o tus ojos y entramos en un mundo de inconsciencia, donde la conciencia desaparece. Dormido no estoy consciente de lo que está pasando, pueden entrar a mi cuarto, pueden salir, etcétera, etcétera, y no me doy cuenta de nada, porque estoy inconscientemente sumergido en otra dimensión. Pero alguien llega y me echa un vaso de agua fría, abro mis ojos y regreso a la conciencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, la persona que está dormida no está muerta. ¿Por qué? Porque aunque esté inconsciente de la conciencia, sigue completamente con vida. Y así son los muertos. El día que tú te mueras, en el momento en que tú cierres los ojos, en ese momento el cuerpo se queda ahí y tú te sales del cuerpo, pero en el momento en que tú mueres, sigues vivo. No podemos morir. Seguimos vivos. Como dijo el gran predicador Billy Graham, cuando yo muera, no digan que estoy muerto, digan que estoy viviendo.
Entonces te pueden meter en el cajón y la gente llorando el protocolo que se sigue en los panteones y todas esas cosas, y el difunto ni te escucha. Ya no sabe, te puede decir al panteón a llevarle flores a doña Chole, ¿verdad? Y doña Chole ya ni siquiera está ahí y las flores se van a podrir. Como el cuento una vez que les dije de la India María, ¿se acuerdan? El Día de Muertos se celebra, donde todos por el paganismo y la ignorancia de la Biblia, pues van a los panteones y le llevan. Y entraba la señora Pompidou con un ramo de flores al panteón a llevarle a su muertito, y vio a la India María sentada con una olla de mole y le preguntó: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y la India María le contestó: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los cultos, ¿verdad?, como los incultos, la gente educada como la gente maleducada, están sumergidas en un paganismo completamente. ¿Por qué? Por ignorar que cuando morimos no estamos ahí. Un cristiano nunca regresa a un panteón, porque no hay nadie ahí, ni te está oyendo tampoco. Entonces es inútil, ¿verdad? Son tradiciones que se usan a través del comercio para beneficiarse. Entonces es importante que entendamos que va a haber una generación de personas cristianas que no vamos a experimentar lo que es morir. Imagínense nada más esto. ¿Puede ser tú o yo que no vamos a experimentar lo que es morir? Entonces, ¿cómo nos vamos a reunir con Cristo? Momentito, vamos a seguir. Pero todos seremos transformados. Hay muy pocos de ustedes que trajeron la Biblia, porque me siguen mirando cuando estoy hablando. Qué triste. Venir a la iglesia sin la Biblia, no vas a seguir avanzando en el cristianismo nunca. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Pablo, cuando esto suceda, lo vamos a ver más adelante en la primera carta a las Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Cristo venga, si murió tu mamá ayer, o tu hijo hace una semana, o tu abuelita hace 30 o 40 años, todos los que murieron antes de nosotros, cristianos, ellos van a resucitar primero que nosotros. Entonces, si viene Cristo ahorita en 10 minutos, todos los muertos en las tumbas van a levantarse, los cristianos, y luego, después de que ellos resuciten, como nosotros estamos vivos, en milésimas de segundo seremos transformados. La gente no va a notar esto, nuestras ropas se van a caer, 1,000 millones de niños van a desaparecer de las cunas y de las escuelas primarias, porque todos los niños se irán al cielo. Habrá aviones chocando porque los pilotos desaparecieron, un congestionamiento de tráfico en las carreteras porque choferes desaparecieron. Va a haber un caos internacional porque millones de personas han desaparecido y la gente tiene que darles una explicación ante la desaparición que va a causar este pánico y este terror en el mundo. Lo único que van a decir es que vinieron los platillos voladores por nosotros. Por eso la aparición desde 1946 del fenómeno OVNI. Satanás está ya planeando y pavimentando el camino para que cuando esto suceda, el mundo científico o pseudocientífico diga: se los llevaron, ellos eran los que iban en contra de toda la Agenda 30, los que iban en contra del globalismo, estos cristianos, como ahorita nos están llamando, ¿verdad? Porque tenemos que destruir ahorita el matrimonio, tenemos que destruir la agenda de todos los códigos éticos y morales, tenemos que pervertir las mentes de los niños, confundirlos que no son niños, que son niñas, que son niñas, que son niños, tratar de hacer cirugías transgénero. El ataque es completamente directo y a la yugular de la familia cristiana, si no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque en el momento que desaparece la familia, desaparece la sociedad. Porque ahora, ¿quién es el papá? El Estado.
Y por eso en Estados Unidos, en California, Canadá, por ejemplo, que ya está perdida esta nación, y hay leyes donde a los niños de a los 12 años viene el gobierno por ellos, y el papá y el mamá no pueden hacer por ellos, y los pueden darle una educación de la ideología de género sin que nadie se meta. Y si ellos quieren hacerse un cambio de cirugía, imaginémonos a un niño de 10 o 12 años tratando de imaginarse si es hombre o si es mujer, los pobrecitos, que su mente todavía no está desarrollada ni evolucionada para poder comprender realmente la diferencia de los sexos. Y más que cualquier otra cosa, de decirles que les pueden cambiar de sexo. Y si ellos van con el papá, escuchen lo que está pasando, y le dicen al papá, es que me van a hacer cirugía, van a los papás y los meten a la cárcel. Y les confiscan totalmente a sus hijos. El Estado quiere comenzar a pervertir a nuestros hijos, a controlar a nuestros hijos, para que la lealtad no sea a Dios, sea a Hitler, sea a los césares romanos, sea a los dioses, a los dictadores que se convierten en dioses autoritarios que están tratando de poder absorber el dinero y el poder para poder implementar cada día más y más su control sobre la población. Lo vimos en la pandemia. Entonces vamos a desaparecer en milésimas de segundo y vamos a ser cambiados y transformados. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Todos los que van en el rapto los van a leer, que son los que trajeron la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. Ahora Pablo lo hace con más detalles, porque el Señor mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando. Número 2, con voz de arcángel. Y número 3, con trompeta de Dios, descenderá, bajará de donde se encuentra ahorita Jesús, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que es lo que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios. Antes que nosotros seamos transformados, los primeros en resucitar serán los que murieron en Cristo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Esta palabra arrebatados es la palabra griega harpazo. Apúntala ahí en tu Biblia. Harpazo, tal como suena con Z. Es una palabra griega que significa ser sacado de en medio súbitamente. Y se usa la palabra zarpazo porque es la forma como un tigre, un león, ¿verdad? De un zarpazo así, pueden agarrar un conejo, pueden matar a alguien. Es algo súbito e inesperado. Súbitamente vamos a desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Millones de personas en el mundo seremos arrebatados o raptados. ¿Por qué se usa la palabra rapto? Porque la traducción del latín es raptarus, y en lugar de arrebatados le pusieron raptarus, que es rapto. O sea, ¿qué importa? Porque son palabras sinónimas. O sea, oiga, ¿por qué rapto si el rapto no aparece en la iglesia? Cabeza de melón. Antes de estar discutiendo tantas cosas, estudiemos, ¿verdad? Estudia la gramática. Una palabra sinónimo es una palabra que tiene parecido con otra, aunque se escribe de diferente manera, pero tiene el mismo significado. Esa es la gramática elemental. Seremos arrebatados con las nubes para recibir al Señor. O sea, cuando venga Cristo en el aire, nadie lo va a ver en el mundo. Nosotros de repente desaparecemos, dejamos aquí nuestro cuerpo, somos transformados instantáneamente, porque no nos podemos ir con Cristo con el cuerpo que tenemos ahorita, ni podemos irnos con Cristo a otra dimensión con el cuerpo que tiene sangre y que tiene carne, porque este cuerpo sería imposible de vivir ni siquiera en la luna sin una escafandra. Saliendo de la atmósfera terrestre, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Entonces vamos a entrar a otra dimensión completamente, donde no se puede entrar con el cuerpo que teníamos,
que está bajo la ley que se llama físicamente la entropía. ¿Qué quiero decir? Esta palabra se usa en Romanos 8 como corrupción. La ley de la entropía es la que está establecida en la segunda ley de la termodinámica en la física. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica en la física elemental? Que todo tiene una tendencia a la descomposición. Todo se oxida, todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está muriendo celularmente todos los días. Todos los días nos estamos haciendo viejitos, todos los días salen canas, todos los días el corazón late con menos potencia. Todo comienza a descomponerse. ¿Por qué? Porque es una ley de la descomposición. El Sol, millones de toneladas masa, pierde cada segundo. Todo en el universo está regido bajo la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, que la Biblia llama la corrupción. Entonces, cuando nosotros seamos llevados con Cristo, tenemos que tener otro cuerpo donde esta ley de la corrupción ya no afecta ni opera en nuestro nuevo cuerpo, porque el nuevo cuerpo que tengamos será eterno. No volveremos jamás a morir. Y viene Jesucristo y nosotros lo encontramos en el aire. Mucho cuidado aquí. En el rapto, Cristo no baja a la tierra. Esto es importante porque vamos a distinguir más adelante la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Porque muchos dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento, y que el rapto sucede hasta que Jesucristo regrese al mundo. Vamos a ver que esto no es verdad bíblicamente. Entonces, en el rapto viene Jesús y nosotros salimos del mundo y lo recibimos a Él en el aire. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, 2 al 4, Él baja con nosotros al monte de los olivos y pone sus pies en el monte de los olivos. Tenemos que estudiar la Biblia para que veamos todas estas distinciones tan importantes. Entonces, dice a continuación, los que hayamos vivido seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, póngase a temblar, porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, ¿qué caso tendría Cristo de espantarnos y decirnos, verdad? Antes que venga por ustedes, viene el cuco. Viene un dictador mundial y van a pasar ustedes una gran tribulación. Al contrario, dice, en vista de esto, aliéntense unos a otros. Nos conforta el Señor. Lo mismo que en Juan 14, antes de morir les dijo a los discípulos, estaban los discípulos temblados, llenos de estrés. ¿Qué va a pasar? Esto no es el Mesías, ¿nos va a liberar de Roma o no? Y entonces Jesucristo, conociendo el estado cognitivo en que los discípulos se encontraban, les dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, porque si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está la palabra paralambano en el griego. Os tomaré, o sea, los sacaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, un cristiano no puede estar ansioso ni lleno de estrés. ¿Qué va a pasar mañana? Y el dólar ya va a caer, y el petróleo va a subir, esto y el otro. Y ahora, mi dinero, ¿en qué lo voy a invertir? Pues voy a tratar de comprar más oro o más plata, como está el mundo ahorita como loco, sin darnos cuenta que nosotros nos regimos por otra manera de vivir. El mundo dice, compra oro para que puedas realmente mantener tus ahorros, y Dios dice, da la obra de Dios y nunca te faltará nada. La Biblia dice a las mujeres, sométanse a su esposo, y las mujeres dicen, no, es un rebelde. Pero lo que te dice Dios es, haz esto y te voy a bendecir. Porque todo va contrario a como el mundo funciona. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Cuántos cristianos, verdad, llenan las iglesias avaros? Con trabajo dan el 10% que saben del Antiguo Testamento. Con trabajo pagan un café. Con trabajo pagan un desayuno. Con trabajo hacen lo que hacen.
por la avaricia que tienen y el temor de que, y si me gasto esto, ya no voy a tener mañana, y si no voy a tener las vacaciones, y mientras más centrado estás en ti, menos vas a tener. Más aumentarán tus problemas físicos, porque el estrés y la ansiedad vienen a través de la preocupación por el futuro, que enferma tu mente, tu corazón, tu sistema cardiovascular, tu sistema cardiopulmonar. El estrés y la preocupación están en contra de la salud mental. Y Jesús dice: crees en Dios, cree en mí. Jehová es mi pastor. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué tratas de seguir el curso del mundo para poder creer que siguiendo esas políticas tú puedes asegurar tu futuro, cuando Dios te dice: nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, pero muéstrame que realmente me amas y me sigues? Porque cuando venga el momento y cuando venga el cataplum y la catástrofe y caiga sobre vosotros como un lazo, como dice la Biblia en Lucas 21, entonces me gritarán y no contestaré, me llamarás y no te responderé, por cuanto amaste más tu vida, pero el que me oiga habitará confiadamente sin temor del mal. Proverbios capítulo 1. Muy bien, ahora veamos claramente otro aspecto del rapto, y es el siguiente. Independientemente de que históricamente ya vimos que es imposible estar diciendo que el rapto fue inventado con un señor Scofield y por un señor John Darby hace dos siglos, etcétera, etcétera. Hay otra controversia respecto a esta doctrina, porque en la Biblia todo va a ser atacado. Todas las cartas de la Biblia del Nuevo Testamento son para combatir herejías. Gálatas, Filipenses, Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, 1, 2 y 3 del apóstol Juan, Judas, todas las cartas de los apóstoles desde que Jesucristo vino al mundo y se fue, inmediatamente se volcó sobre el mundo espíritus engañadores, Satanás con los principados satánicos, para tratar de impedir que esas verdades, que esos 12 apóstoles que les costó la vida, pudieran avisarle al mundo: Jesús vive, hay resurrección de muertos, esta vida no lo es todo. Tenían ellos que impedir que este mensaje fuera escuchado. ¿Y cómo lo podían impedir? Introduciendo en las iglesias falsos maestros. Estamos infiltrados en las iglesias, estamos infiltrados en las librerías, estamos infiltrados en los seminarios teológicos, estamos infiltrados en cada reunión cristiana que se hace. Aquí ahorita somos, no sé, 800,000 personas, etcétera, etcétera. No solamente aquí, en cualquier iglesia del mundo hay cientos de ustedes que no son cristianos, que vienen a espiar, que vienen a poder oír y a burlarse de las cosas de Dios, y que de alguna forma están tratando de sembrar semillas de dudas en personas alrededor para impedir que lleguen a la meta. En todas las iglesias tiene que haber Judas. Dice Judas, el epístola de Judas antes de Apocalipsis: hombres que han entrado encubiertamente para poder pervertir la gracia de Dios. Estamos infiltrados. Por eso cuando digas: ay, que esa persona es cristiana y mira nomás, ayer lo vi borracho, y el otro, simplemente no era cristiano, hermano. O sea, no te dejes llevar por lo que pasa en la iglesia. Y ese pastor cayó en adulterio. Bueno, que no todos son iguales. Y ese piloto chocó, pues no por eso todos los pilotos van a chocar. Y esa persona, un doctor hizo una operación transgénero, no todos los médicos han perdido su ética profesional. O sea, no podemos generalizar por las cosas que suceden. Porque hay un remanente fiel y hay hombres de Dios y mujeres de Dios en todas las iglesias, verdaderos hijos de Dios que siguen a Cristo, que memorizan la palabra, que han sido cambiadas sus vidas, que han sido transformados por el poder del Evangelio y que están ganando las almas. Esos son los que se van a ir en el rapto. Y muchos de ustedes, si sucede mañana el rapto o la semana que entra, van a venir a la iglesia el próximo domingo y no van a encontrar más que a pocas personas. Y van a caer de rodillas, escúchame, y van a llorar.
se van a jalar los pelos y van a decir, era cierto, era cierto, era cierto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te tendrás que quedar a los 7 años de la tribulación, donde no te imaginas lo que se viene sobre el mundo. Por cuanto no quisieron conocer el amor a la verdad, Dios mandará un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos. ¿Por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación? Que es otro aspecto que se debate y que es muy controversial. El carácter de Dios nos es revelado en la Biblia. Y siempre desde el Antiguo Testamento, la forma como Dios ha tratado con aquellos que ha llamado, en el Antiguo Testamento fue Israel. Con nosotros, a la iglesia, cuando Dios juzga al mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios separa a Israel de sus juicios y a la iglesia de sus juicios. Dios nunca juzga a su familia juntamente con el mundo. Y en la tribulación será la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, que vendrá sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Veamos primero a Enoc. Génesis capítulo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc es el primer caso de un hombre en el Antiguo Testamento que fue sacado del mundo sin morir. Enoc no murió. Dice Hebreos 11:5, porque fue traspasado, ¿verdad? Fue traspuesto viviendo a la otra vida. Este es un símbolo del rapto. O sea, en el Antiguo Testamento hay casos de personas que vamos a ver desaparecidas, que sucedió lo mismo, pero una sola. Pero no la doctrina de que un grupo de personas no íbamos a morir. Es la grande diferencia. En segundo lugar, Noé. Dios ve a Sodoma y Gomorra, Génesis 19, y le dice a a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué, Señor? Porque los niños, los jóvenes y los adultos son homosexuales, son afeminados, están completamente pudriendo la sociedad y contaminando el mundo. Los voy a destruir. ¿Qué hizo Dios? Mandó y le dijo a Lot, oye, pero tal vez le dice a Abraham, Señor, si hay 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y dice Dios, si hubiera 50 justos, por esos hombres, perdono a Sodoma y Gomorra. Y de repente llega otra vez y le dice a Abraham, oye, Señor, pero si encuentras 10, por los 10 perdono a Sodoma y Gomorra. Total que no llegaron ni a 10. Había solamente uno solo que se llamaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Y entonces le dijo Dios en su misericordia, voy a mandar ángeles para que vayan a Sodoma y le toquen la puerta a Lot, arregla tus cosas y arregla tu familia y vámonos, porque viene la destrucción contra esta ciudad. Y cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot y le tocaron la puerta, los sodomitas, o sea, toda la perversión y los hombres que había en Sodoma, vieron que entraban los ángeles y los vieron muy guapos, los vieron muy atractivos. Imaginémonos la belleza de los ángeles, ¿verdad? Y se fueron detrás de ellos y vieron que entraron a la casa de Lot y le tocaron a Lot. Oye, sácanos a esos hombres que andan ahí contigo, los queremos conocer. La palabra conocer es la palabra yada, Y-A-D-H-A en el hebreo, que significa íntima, conocer íntimamente. Cuando dice conoció a Adán a Eva, significa íntimamente, o sea, hubo una relación sexual. Queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Y pues Lot les dijo, no, de ninguna manera. Y les dijo, mejor llévense a mis hijas. Fíjense nada más al grado en que el único justo, parecía justo, había llegado. Llévense a mis hijas mejor. Y los habitantes, los sodomitas, dijeron, no, queremos a esos hombres. Entonces el ángel abre la puerta y los deja ciegos. Y los mantiene lejos de la casa de Lot. Y le dice a Lot, apurémonos porque se viene el juicio. Total que cuando Lot fue a llamarle a su familia, vámonos porque viene el juicio sobre
sobre Sodoma y Gomorra, ninguno de los familiares de Lot le hicieron caso. Se burlaron de él. ¿Por qué? Porque no le creyeron. ¿Será así la respuesta de tu familia, que ahora tú le estás diciendo, vamos a venir a Dios, y se burlen de ti? Porque viene un juicio sobre el mundo. ¿Te han visto tan falta de convicciones y que tu cristianismo es tan completamente infiltrado por otros pensamientos y otras religiones y otros sistemas de filosofías, que ya no te creen ni tu familia? Es a lo que se enfrentó Lot, y es la advertencia que nos hace Dios. Va a llegar un momento en que ni tu familia ni tus hijos van a creer que eres lo que eres por el testimonio que has dado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer salió, la esposa de Lot, y le dijo el ángel a toda su familia: cuando lo saque de Sodoma, ninguno de ustedes voltee hacia atrás, porque el que voltee hacia atrás, algo le va a pasar. Y entonces salieron Lot y sus 2 hijas y su familia y su esposa y la mujer de Lot. Lucas 17, volteó para atrás, porque la mujer de Lot tenía su esperanza en el salón de belleza, en las uñas, en todo lo que era la prosperidad. O sea, el corazón de la mujer de Lot estaba en el mundo. Realmente ella no amaba a Dios, amaba las cosas del mundo, y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando viene Jesucristo, Mateo 5 y Mateo 6 dice: ustedes son la sal del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué nos usa como sal? Porque la sal impide la putrefacción de la carne. Entonces la sal no es antiséptica, es aséptica. Entonces, cuando no hay sal, se echa a perder las cosas. ¿Qué significa que Jesús le haya dicho: acuérdense de la mujer de Lot? En Lucas 17, acordémonos de la mujer de Lot. Significa que cuando Él venga, muchos cristianos, sus ojos no van a estar esperándolo. No tienen esta esperanza de que venga Jesucristo. Por eso no purifican sus corazones, ni tienen temor de Dios. Sus ojos siguen en el dinero, en hacer dinero, en la política, en prosperar. El que no tranza no avanza. En los placeres, el sexo, la pornografía. Están completamente absorbidos y atados, esclavizados en una cárcel de sus propios placeres. Y cuando venga Cristo, se convertirán en estatuas de sal. O sea, no servirán para nada, porque ya la esposa de Lot, ¿verdad?, convertida en estatua de sal. ¿Qué significa una estatua de sal? Que aunque tenga por afuera el elemento de la sal, ¿verdad?, ya ella no puede hacer nada, paralizada completamente de sus funciones. Jesús dijo: si la sal no sirve, ¿con qué será salada? Si tú en tu familia no eres una influencia, ¿quién podrá influir a tu familia entonces? ¿El vecino? ¿El gobierno? ¿Cómo están los gobiernos actualmente? Nosotros somos la sal. Con nuestro testimonio estamos impidiendo que mi esposa, mis hijos, mis vecinos, ¿verdad?, todo el círculo a mi alrededor, en mi trabajo, mi bufete jurídico, mi consultorio médico, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, mi influencia, mi testimonio, que hablo de Cristo y que la gente me ve que tengo algo diferente en lo que pensar, está impidiendo el juicio de Dios. Y hasta que Lot no salió de Sodoma, no cayó a fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otro caso, Noé. Noé, dice la Biblia en Génesis 6, 10 y 11, el mundo está completamente en la violencia y en la inmoralidad también. Tenemos que volver a restaurar a la raza humana. Noé construye un arca y vas a entrar tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. 8 personas en total. Y hasta que no estés dentro del arca, no va a caer el diluvio universal, porque fue un diluvio global. La arqueología y la paleontología nos dan testimonio de estos milagros de la Biblia. En las colinas y en los montes más altos, como los Himalaya, como el Everest, han encontrado coralíferos, ¿verdad? Han encontrado conchas que nadie explica cómo llegaron a esas puntas. La Biblia lo explica. Hubo una época en la que el mundo fue completamente cubierto, a las montañas más altas, por las aguas. Pero Dios sacó
a Noé y a su familia y los salvó. Otro caso, ¿verdad? Génesis 12, viene la última plaga contra Egipto y le dice Dios a Israel: maten, ahí nació la Pascua, maten un cordero y pongan la sangre en las dinteles de la puerta, arriba, abajo y a los lados. Y cuando el ángel de la muerte pase sobre Egipto y vea la sangre, pasará sobre tu casa y no tocará a tus hijos primogénitos. De ahí viene la palabra en inglés Passover, que se traduce Pascua, que significa Passover, significa pasar por encima. Passover. Y todos los que estaban bajo la sangre del cordero no fueron tocados. Dios no juzgó a su pueblo. Y durante las 10 plagas, Dios puso en Gosén, una tierra, un territorio cerca de Egipto, a su pueblo. Mientras en Egipto había oscuridad, ellos tenían luz. Cuando no tenían comida, ellos tenían comida. Cuando había pulgas y había ranas y había piojos y había agua contaminada, su pueblo comía y bebía y no tenía enfermedades. Porque Dios hace diferencia entre el juicio del mundo y el juicio de su pueblo. Los espías de Rahab, cuando Josué mandó investigar, ¿se acuerdan? A Babilonia. Era una prostituta Rahab, y cuando llegaron los espías en Babilonia, ella los protegió. Y cuando vino la destrucción sobre Babilonia, Dios perdonó a Rahab y a su familia. De esta manera vemos nosotros que siempre en la Biblia el carácter de Dios es separar a los juicios. La tribulación será un juicio que es en contra del mundo. Veamos esto y respaldémoslo con más versículos de la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira. No es que Dios dice que todos vamos a pasar tribulación y en el mundo tendremos tribulación. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una ira que iba a venir sobre el mundo, futura. ¿Cuál es esta ira? La única que viene es la tribulación. Porque nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, como lo vamos a ver. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios descarga su ira sobre su Hijo. Dios descarga su enojo sobre su Hijo. Dios no escatima a su Hijo. Dios no perdona a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Romanos 8, el que no perdonó a su Hijo, ¿no nos hará todas las cosas? ¡Qué grande amor! No perdonó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces la ira de Dios la lleva el Hijo, se llama la muerte sustitucionaria, la muerte vicaria o la muerte expiatoria teológicamente de Cristo. El justo muere por los injustos. Y a nosotros se nos imputa, recibimos una justicia que no es de nosotros, una santidad que no es de nosotros, una posición que nunca hubiéramos podido ganar, porque alguien en la cruz pagó por ella, por ti y por mí. Y por eso no estamos ya bajo la ira, estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Nos libra de la ira futura. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, otro pasaje semejante. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vayamos al Apocalipsis ahora. Y todos estos pasajes nos muestran claramente que la iglesia no puede atravesar la ira de Dios, ni la tribulación. Y los que lo afirman de forma opuesta, les falta muchísimo estudiar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué cosa? Habla de un período específico. Viene sobre el mundo una hora de la prueba.
Nosotros ya fuimos probados, nosotros ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos santificados por la sangre del Hijo de Dios y por la santificación del Espíritu Santo. Entonces, esta hora en la que va a ser probado, el mundo lo dice, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la promesa es verdad, vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos. Unos dicen, bueno, aunque estemos en la tribulación, pero no nos van a tocar los juicios. Mira, lee el capítulo 9 de Apocalipsis y vas a ver que se vienen billones de demonios sobre el mundo, picoteando a todos los que no puedan, a todos los que no tienen el sello de Dios. Vendrán los ángeles caídos, habrá híbridos, habrá quimeras, o sea, cambios de ADN, de experimentos que hicieron con la inteligencia artificial. Será un mundo completamente terrorizado, horrorizado por lo que va a venir. ¿Dónde te vas a esconder? No es que aunque estemos en la tribulación no nos van a tocar las plagas, cuando más de la mitad del mundo va a morir. Solamente en el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 al 8, una cuarta parte de la humanidad muere. Apocalipsis 9, una de las trompetas, otra tercera parte muere. Ahorita somos 8,000 millones de personas. Cuando venga la tribulación, cuando venga Jesucristo y regrese con nosotros ya para establecer su reino mesiánico en el mundo, habrá aproximadamente una tercera parte de sobrevivientes en el planeta Tierra. Tú ni en Toluca vas a estar, porque Toluca va a desaparecer completamente. Todo el continente americano va a ser completamente borrado del mapa. Muy bien, dado que tenemos estas promesas, ¿cómo no haríamos firme nuestra vocación y elección? Porque todo aquel que tiene esta esperanza, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Creo, amado santo de Dios, amados santas de Dios, que es el tiempo que hagas firme tus convicciones. Es el tiempo en que realmente te arrepientas de tu vida. Si has llevado un camino hasta ahorita de un cristianismo doble, un cristianismo carnal, un cristianismo donde llegas el domingo y alabas a Dios y de lunes al viernes eres el anticristo en tu casa, en tu trabajo, sigues con tu avaricia, sigues con tus paranoias, no puedes ni siquiera dormir, la forma como vives con tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres. Tú a jóvenes les estoy hablando. Tienen relaciones ustedes como jóvenes sexuales antes de casarse y dicen que son cristianos y vienen a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el juicio viene. El juicio viene y el juicio ya está a la puerta. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Porque ahora más que nunca debemos de guardar nuestra salvación. No viviendo como vive el mundo, Señor, y recordando que en cualquier momento vienes por nosotros sin advertencia. Mirad también, dice la Biblia, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros como un lazo el arrebatamiento de la iglesia. Velen pues en todo tiempo orando por todos los santos con toda oración y súplica en el Espíritu, para que sean tenidos por dignos, para que seas tomado por digno, por digna de recibir al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Ya ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Angosto y estrecho es el camino y la puerta que conduce a la salvación, y en verdad os digo, dice Jesús, muy pocos entran por esta puerta. En esta mañana recibe a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, si no tienes a Jesús en tu vida, y dile: Señor, perdona mis pecados.
Creo que en esa cruz tú llevaste el castigo, el enojo, la ira de tu Padre que yo merecía llevar. Mas ahora tu palabra dice que al llevar tú el castigo y el infierno que yo merecía, es porque me amas. Dios te ama y no quiere que sigas viviendo la forma como estás viviendo. Te abro, Jesús, mi corazón y te invito en este instante como mi Rey y mi Salvador. Gracias porque ahora tengo paz de que al morir vendrás por mí, sanarás todas mis heridas, ya no habrá muerte ni dolor y las cosas viejas pasarán. Esta corta vida que me has dado la quiero aprovechar para ser un testigo tuyo de tu amor en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.